Lo he titulado Ideologías políticas, arquetipos deformados y provisionales. Ideología, como voy a explicar, es una idea materializada, una idea sutil que desciende de vibración, llega a los seres humanos y se convierte en ideal o ideología. Es decir, que cualquier ideal o ideología son derivaciones de ideas. Cuando digo ideas no me estoy refiriendo a pensamientos o a esas estructuras que creamos cuando pensamos con la mente concreta. Quizá mucha gente, cuando haya leído a Platón, al cual le dedicaré el año que viene una charla, pues piensa que cuando Platón habla de ideas se refiere a ideas del pensamiento de la mente concreta. Pero no es así. Cuando Platón habla de las ideas, se refería a estos arquetipos que voy a nombrar, que están en otras dimensiones sutiles. Por lo tanto, solo los podemos captar intuitivamente, si desarrollamos la intuición, que es lo que nos permite captar lo abstracto. Y luego, cuando eso abstracto que intuimos lo traducimos, lo recibimos con la mente concreta, entonces ya lo podemos aplicar a alguna de las infinitas cosas, aspectos o situaciones de la vida. Es decir, que cuando nosotros funcionamos, como sabéis que sucede, las 24 horas del día, con la mente que no para, la mente con imágenes, pensamientos e ideas, más claros, más confusos, más relacionados o no entre sí, pues eso no son arquetipos, son derivaciones, infinitas formas de derivaciones en la mente concreta de lo que existe en la mente abstracta. Si es que tiene algún sentido, porque también hay que decirlo, la mente concreta baraja una cantidad de contenidos que no proceden de arriba, sino que se relacionan aquí abajo entre sí. Tenemos experiencias de muchas clases, pues con esos datos, con esas imágenes, podemos estar dándole vueltas, comparándolos, asociándolos y estar entretenidos pues toda la vida con eso, con unos cuantos datos, mezclándolos, interrelacionando, quitando, añadiendo. Es como un puzzle que tiene un X número de piezas y puedes hacer miles de combinaciones, aunque no salga la forma que solo sale con una combinación. Pero puedes estar barajándolas de infinitas maneras, o los objetos de una mesa, combinarlos de muchas maneras. Pero si hablamos de ideas con mayúscula, o arquetipos, que son como modelos no humanos, sino que están más allá de nuestra creación humana, esos arquetipos, si tenemos conciencia suficiente para sintonizar con ellos, los recibimos y luego pues o se quedan ahí como una intuición o, como quizá a veces hagamos, pues las intuiciones las concretizamos con la mente concreta. A veces se quedan en la mente concreta y punto. Otras veces pasan de la mente concreta a la materialización, o sea, con las manos, con la palabra o con la creatividad que sea. Es decir, que lo arquetípico está en planos abstractos, ideas, con mayúscula, desciende a la mente concreta, con lo cual se configura con formas geométricas. Es decir, con los ojos cerrados o abiertos, cualquier cosa que pensemos tiene una forma geométrica, aunque no esté tan clara y tan definida, ¿verdad? Podemos estar ojos abiertos o cerrados, acordándonos de lo que conocemos o inventando algo. Eso es mente concreta. Es lo que nos han educado. La educación hasta el presente es mejor o peor, y aún falta mucho, de la mente concreta. No existe todavía educación, como habrá en el futuro, de la mente abstracta, salvo si hay algún educador que sea capaz de ello y, aunque no se lo exijan en el programa, pues enseña a sus educandos a intuir, a decir, ir a la mente abstracta es a desarrollar la capacidad intuitiva,
que no es mental, sino que está por encima de la mente. Por ejemplo, un arquetipo de bolígrafo, pues existe, pero no tiene forma. Cuando nos imaginamos un bolígrafo, por abstracto que sea, es un bolígrafo concreto, porque nos lo estamos imaginando con la mente concreta. Puede ser un bolígrafo, un reloj, un triángulo, una botella. Pero la esencia es abstracta. Y esto, con la mente concreta, no podemos aprehenderlo. Entonces, habéis oído hablar de arquetipos. Habéis quizá leído libros de arquetipos. Y estoy hablando de arquetipos no en el sentido, por interesante que sea, de lo que hablaba Jung, el psicólogo Jung, que es uno de los puntales de la psicología transpersonal, aunque la psicología transpersonal es mucho más de lo que habló Jung, sino arquetipos como modelos que existen y como ejemplos de aquellas metas hacia las cuales los seres humanos y los demás reinos de la naturaleza también tenemos que ir acercándonos. Por ejemplo, existen arquetipos del reino vegetal. Entonces, los vegetales que no somos nosotros, los árboles, las flores, van evolucionando, aunque no lo sepamos, a lo largo de la historia. Y van perfeccionándose hasta conseguir acercarse, y es el reino que más se ha acercado a los arquetipos. Es el reino más perfecto dentro de, no comparado con los demás, por supuesto, porque por encima del reino vegetal está el reino animal, humano, etc. Pero me refiero dentro de su reino, el que más se ha acercado a los arquetipos de su reino. Por eso digo que nosotros tenemos un arquetipo humano. Algunos grandes artistas iniciados pues se acercaron a este arquetipo humano y lo reflejaron, sea Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etc. Pero el arquetipo humano es desconocido, bueno, dentro de unos límites también. De tal manera que el arquetipo humano todavía falta millones de años para llegar a acercarnos a eso que podríamos llamar una perfección dentro de la etapa humana, porque cuando acaba una etapa de un reino comienza el siguiente. Entonces, arquetipo sería como ese modelo sutil que se toma como referencia y hacia el cual nos dirigimos. Entonces, ya que en el título he puesto arquetipos, he puesto ideologías, ya lo he dicho. Ideologías serían como ideas que al descender aquí, pasar por nuestra mente, las convertimos en ideales o ideologías. Es decir, que sería como una deformación que depende del nivel evolutivo que tengamos, del nivel de conciencia que tengamos los seres humanos. Estas ideas básicas son muy importantes si queremos entender esto que voy a intentar hacerlo en un esfuerzo, como vengo haciendo años, por traducir lo más abstracto o filosófico o metafísico, lo que sea, aquí a lo más asequible. Y por eso he puesto arquetipos deformados y provisionales. Lo de provisionales es que no son definitivos, sino que en este momento del tiempo las ideologías, algunas de las que existen, han existido con distinto nombre en la historia del pasado, en la historia de la humanidad. Pero tal como están funcionando ahora, es una cosa efímera, pasarán. Y esto cambiará totalmente de tal manera que no se parecerá. Habrá cosas de las que voy a decir que son básicas, que han existido, existen y existirán. Pero luego las formas aparentes es lo que va cambiando en el tiempo. Y este sistema de ideologías políticas, la palabra ideología se aplica a la política, es temporal. Igual que las religiones, cuando explico de las religiones, todas las que existen, porque hay otras que han desaparecido, pues ocurrirá lo mismo, irán desapareciendo. Tuvieron su principio, su desarrollo deformado, porque del origen de las religiones a lo que hoy conocemos, a veces ni se parecen en nada. Es decir, se han deformado tanto que apenas hay elementos comunes y desaparecerán. La religión como esencia no, porque es parte no solo de nuestra esencia, sino del cosmos. Pero las religiones, como las ideologías, como las filosofías, son cosas efímeras, como los temperamentos.
o los caracteres de las personas. Son formas, como los tipos de construcciones arquitectónicas que tenemos hoy día, diferentes de las que tuvimos en el pasado y diferentes de las que tendremos en el futuro. Existirán casas, existirán, digamos, construcciones, pero no serán como las actuales. Así que las formas van cambiando con el tiempo. ¿Y cómo cambian? ¿Hay alguien que las determina? Pues eso es lo que en esta charla voy a intentar exponer. Por eso he puesto ideologías políticas, arquetipos deformados, porque nuestra conciencia de la humanidad no es capaz de percibirlos en su pureza, como voy a explicar, y provisionales por lo que acabo de decir. De tal manera que, no sé si todos los que estéis aquí habéis oído hablar de los 7 rayos. Los 7 rayos son 7 tipos de energía universales, que también es muy importante para el tema que nos ocupa hoy. 7, y también tenéis una charla de las que tengo, de las 50 charlas que hay en YouTube, una que dediqué a los 7 rayos. Claro, se empezó a hablar del siglo pasado con los libros de Alice Bailey, aunque Blavatsky en el siglo XIX ya empezó ya con ello, y anteriormente no se había hablado de esta manera. Pero los rayos lo determinan, estas 7 energías, todo lo que existe. No solamente nos diferencia psicológicamente a los seres humanos, sino todo. No hay nada que no esté influido por estas energías, que son 7, son cósmicas. Y cuando llegan al sistema solar, por ejemplo al nuestro logo solar, este segundo rayo cuya característica es amor, sabiduría. Y de ahí se subdividen 7 subrayos, que son lo que entendemos por rayos aquí en este planeta como en todos los demás planetas. De tal manera que todos los reinos de la naturaleza, incluidos los seres humanos, pertenecemos no a uno, sino a varios de los rayos. El primero es de voluntad o poder. Segundo, de amor, sabiduría. Tercero, inteligencia activa. Son los nombres que se les da. El cuarto, fijaos que esos 3 primeros son las 3 energías universales. Voluntad, amor, inteligencia. Y son las cualidades de nuestro yo superior, nuestra alma. Voluntad, amor, inteligencia. Y son las energías universales. Y luego los 4 restantes son derivaciones de estos. El cuarto es armonía a través del conflicto, que busca la armonización entre los de un lado y los de otro, por ejemplo. El quinto rayo de mente concreta o ciencia, del cual hablé el otro día al hablar de ciencia, mucho de él. El sexto, devoción e idealismo, y el séptimo recibe varios nombres: orden, ritmo, ceremonial, magia. Pero para lo que os voy a explicar, basta con que nos fijemos en los 3 primeros: voluntad, amor, inteligencia. Incluso cuando aquí en este esquema que he puesto aquí, bueno, todavía no, he puesto aquí primer rayo, segundo y tercero, a lo mejor se ve por lo menos esta parte, lo he puesto aquí: primer rayo, voluntad o poder; segundo, amor, sabiduría; y tercer rayo, inteligencia. Luego ya explicaré que esas 3 grandes ideologías arquetípicas que representan estos 3 rayos, luego entraré en ello, se han materializado a lo largo de la historia. El primer rayo en lo que, entre otros nombres, se ha llamado monarquía o totalitarismo; el segundo rayo en la democracia; y el tercer rayo en el comunismo. Aunque estos primeros, monarquía y totalitarismo, por la historia sabéis que desde siempre ha habido seres humanos con fuerza, con poder, que han intentado, para bien o para mal, con frecuencia de modo manipulador, pues gobernar a los seres humanos. Lo de la democracia parece que sea más reciente, aunque también es antiguo, y el comunismo también. No es de ahora, pero parece que sea una cosa reciente del siglo pasado. De aquí, de estas, se derivan todas las demás. Pero ya digo, esto lo voy a incluir en otra serie de conceptos que os voy a expresar.
Entonces, los rayos son energía, son entidades que vienen aquí y no son ni buenas ni malas, son, vamos a decir, energías, son vida, espíritu, con unos matices que son estas cualidades que he dicho, que es la cualidad de los rayos. Y cuando llegan aquí, se concretizan en unas características. Si vienen a una persona y esa persona por nacimiento está destinada a ser de primer rayo, aunque he dicho que tenemos varios, esa persona tendrá más fácil y más a flor de piel la capacidad de voluntad, que aunque la necesite trabajar, no lo hará tanto como otras personas que son de otros rayos, que si quieren desarrollar la voluntad tienen que esforzarse más. Es decir, que cuando tenemos unas tendencias, las aprendemos, las tenemos que desarrollar, no vienen de golpe, pero si las tenemos latentes, las desarrollamos con más facilidad, ¿verdad? Cuando traemos una vocación latente, aunque tengamos que esforzarnos y desarrollarla, ¿verdad que sale con más facilidad que si no es vocacional? Pues esto pasa. Si tenemos segundo rayo de amor, tendremos, por muy egoístas que seamos, pues tenemos más facilidad, porque lo tenemos ahí latente, desarrollar la cualidad de amor. Y si somos de tercer rayo, la de inteligencia, se llama activa porque es la inteligencia que determina todas las cosas que vamos haciendo los seres humanos. Pero fijaos que aunque los he dicho por separado, están unidos, porque si hacemos cosas, construimos una máquina, tercer rayo, desarrollamos un funcionamiento de la sociedad, desarrollamos la inteligencia para cualquier cosa. Esa inteligencia, si no tenemos voluntad de primer rayo, no se materializa, queda ahí en abstracto. Y si no tenemos amor, la podemos utilizar egoístamente para hacer daño o para beneficio de unos pocos, no beneficio de la mayoría. Pero si tenemos segundo rayo, o dicho de otra manera, la cualidad de amor del segundo rayo, entonces esa inteligencia que tenemos la aplicaremos para beneficio de todos, hasta donde alcance. No para unos sí y para otros no. Y para beneficio evolutivo, no beneficio de placer, que muchas veces es lo que nos atrae, pero no lo que nos beneficia ni lo que nos impulsa a evolucionar. Bien, estos tres primeros rayos, como digo, se pueden expresar de muchas maneras. En las personas ya lo he dicho. Pero ¿qué ocurre con una persona que tiene defecto, que es de primer rayo? Pues que la fuerza de voluntad lo utilizará para imponerse a los demás y manipularles. Y si llega a ser una persona con mucho poder y de influencia sobre la gente, se convierte, como hemos conocido y conocemos, en lo que se llaman dictadores. O manifiesta un régimen político llamado totalitarismo. Dictadores. Pueden tener un signo, otro, pero si tiene poco poder y la persona a lo mejor solo influye sobre su familia, pues ¿por qué no? Lo podemos decir igual. Hay personas que son dictadoras en su propia familia, o en la empresa, o en un grupo de amigos. Aunque suene dictador pues un poco mal, pero son personas que se imponen con facilidad sus criterios. Entonces, eso es lo que ocurre. Tiene su parte positiva y negativa, como en el cursillo y en la charla también que dimos recientemente sobre astrología. Cada signo tiene su doble cara, positiva y negativa. ¿Depende del signo? No. ¿Depende del rayo? No. Depende de nosotros. De nosotros quiere decir que según nuestra conciencia, esa energía la vamos a utilizar hacia la luz o hacia la oscuridad, para bien o para mal. Una persona de primer rayo que tiene un poder inmenso sobre la gente puede hacer un bien increíble, hasta donde le dejen. Un bien enorme, imponiendo su voluntad, sin coartar la libertad, porque eso ahora hablaremos de qué es la libertad. Y lo mismo del segundo rayo de amor. Si la persona está poco evolucionada, tiene la conciencia baja, expresará la energía de amor como egoísmo, como indiferencia hacia los demás. Pero si tiene la cualidad positiva, buscará ayudar a las personas y buscará la integración y la unidad y por lo tanto el bien, buscando más que la separación, el bien. Una persona con la
con amor desarrollado, busca la integración de lo que está separado. Y una persona de segundo rayo, pero egoísta, porque su conciencia no ha crecido, ¿qué hará? Pues separar, disgregar, o manifestar el egoísmo como opuesto al amor. De tal manera que, según la evolución de las personas, estas energías, que en sí no son ni buenas ni malas, se manifiestan de manera diferente. Por lo tanto, eso tiene mucha importancia para, como vais a ver, para lo que voy a explicar. Luego, se me ha ocurrido, bueno, hace ya tiempo, mucho tiempo, estos últimos días he intentado madurarlo más. He intentado aplicar la intuición a ver si era como un espejismo o una cosa de esas que a veces se nos ocurre, que a veces le damos importancia, pero tenemos que revisarla como científicos que tenemos que ser todos y también plantearla y exponerla a los demás, a ver cómo lo ven, y nosotros mismos también plantearlas. Entonces os voy a exponer cosas que intuyo que no son definitivas, yo no soy quien para decir tengo la verdad o esto es así, sino hasta donde yo alcanzo con mi responsabilidad os expreso. Entonces veis esto que hay aquí, es un cono cuyo vértice es este, esto es la base, esta parte es la que vemos, la parte del círculo de la base lo he puesto en puntitos porque no se ve. Esto mismo está representado ahí en esas coordenadas, abscisa y ordenadas, como muchas veces las personas cuando explican cosas ponen ahí una cruz, ¿verdad? Pues es lo mismo. Entonces se me ocurrió lo siguiente, en el diámetro aquí es la unidad, la vida cuando más alta en sutilidad, más unida e integrada está, pero cuando va descendiendo hacia la materia se hace dual, cada vez más. Bueno, no voy a entrar ahora a hablar de cosmología, pero el todo, el uno, el absoluto, la primera tendencia a la manifestación es dividirse en dos partes, espíritu y materia. Las infinitas dimensiones que hay en el espacio, pues las más sutiles se llama espíritu, las más densas la materia, ya estamos en la dualidad. Y esto va descendiendo como un cono, las aristas, hasta llegar aquí a la base material, humana. Y entonces, si hay una dualidad, espíritu y materia, lo que solemos llamar bien y mal, estaría relacionado con el espíritu el bien y con la materia el mal. No quiere decir que la materia sea el mal, pero cuando la materia aprisiona al espíritu y le impide manifestarse, eso es lo que llamamos el mal. Y cuando la materia permite que se exprese el espíritu, es el bien. Es decir, que la materia no es mala y el espíritu bueno, sino que el espíritu fluyendo a través de la materia es el bien. Por ejemplo, cuando el espíritu se manifiesta a través de la mente, de las emociones y del cuerpo físico, de la personalidad, eso es el bien. Pero si esta personalidad obstruye, es el mal, es lo que llamamos mal. En la charla, si os interesa que hable de las enfermedades, explicaré que cuando la mente y la parte emocional están, digamos, obstruyendo, el espíritu no permite que el espíritu fluya, surgen enfermedades. En ninguna enfermedad se origina el cuerpo físico. Todas se originan entre el emocional y la mente. Entonces el espíritu, ahí en el espíritu, en la parte espiritual, lo superior, lo que sea, no se origina ninguna enfermedad, ni en el físico, sino las obstrucciones están a nivel psicológico, mental, emocional. ¿Y qué ocurre? Cuando estas obstrucciones están, la energía que está fluyendo de arriba se impregna las emociones y los pensamientos y surge una deformación de la energía que se materializa o somatiza como enfermedad en el cuerpo físico o como comportamiento. Bien, por lo tanto, lo que desciende con su pureza, como cuando echas agua limpia en un vaso que está sucio. El agua estaba limpia, pero al tomar contacto con la suciedad del vaso, se ensucia y se convierte en lo que ya sabes. Bien, a este lado, bueno, he cambiado los nombres aquí, por lo tanto voy a poner E de evolución, en lugar de B y M de materia. Hacia aquí, lo que sería
bueno, positivo, que impulsa la evolución. Y aquí sería la involución hacia la materia. En lugar de decir bien y mal, voy a decirlo de esta manera. En este eje y en este diámetro, C es control externo y aquí control interno. Sabéis que en todo ser humano tenemos en distinta proporción luz y oscuridad. Se puede decir así o de otra manera. Tenemos cualidades y defectos. Seres humanos con más cualidades y otros con más defectos. Según en tanto por ciento diferente, que es difícil de medir con números, tenemos en distinta proporción esto. Y esto es expresión de hacia dónde nos decantamos. Si todavía estamos encarnados en la materia, entonces esta está ahí más o menos condicionándonos. O si nos hemos liberado de la prisión de la materia, aunque estemos encarnados, entonces estamos más libres y más sintonizados con el espíritu, más libres en este sentido. Es decir, que miremos donde miremos, no solo en nosotros está esta dualidad. Y la evolución, como he dicho, es que el espíritu vaya sutilizando, sublimando la materia y redimiéndola, que es convirtiéndola en espíritu. Ese es el fin de toda la existencia, no solo la nuestra, sino todo. Sino que la materia más densa se vaya redimiendo y haciéndose más sutil. Pero ya digo, la dualidad, una de las dualidades más universales es esta. Y en el otro eje perpendicular, control desde fuera y control desde dentro. ¿Verdad que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido personas, y siguen, poderosas, sea en la familia, en las escuelas, en la sociedad, los gobernantes, con poder de influencia sobre los demás? Que cuando miramos un niño, lógicamente el niño por sí solo, cuando nace y los primeros años no puede valerse, necesita de ese control externo. Pero sabéis que cuando va creciendo, si la educación es correcta, se le tiene que ir adaptando a que se vaya haciendo autónomo y se vaya autocontrolándose a sí mismo. Control interno. Cuando digo control externo y control interno, me refiero a eso. Y los gobernantes, si son seres evolucionados, lo que harán es procurar influir en la sociedad para que sea cada vez más autónoma y del modo más libre se gobiernen a sí mismo. Pero si son seres menos evolucionados, por mucho poder que tengan inteligencia, procurarán condicionarles a sus criterios, a sus propósitos, desde fuera. Control externo, interno. Lo mismo los padres sobre los hijos, los profesores o educadores sobre los educandos, etcétera, etcétera. O decides sobre ti, o deciden sobre ti. O influyes sobre los demás, o como a veces decimos, bastante tenemos para trabajo de cambiarnos a nosotros para ir intentando cambiar a los demás. De tal manera que eso es lo que he querido significar. Y en este cuadro, ya lo veis, control externo, en este eje interno. Cuando el control es externo surge lo que se llama autoridad. O, se me han ocurrido varias palabras, dirección, imposición, imponer. Aparte de la ética de un tipo o de otro, autoridad. A veces utilizamos autoritarismo, cuando decimos autoritarismo tiene un sentido más peyorativo que autoridad. Autoridad creo que tiene una connotación positiva, aunque depende de cada persona para rechazar la palabra autoridad. Eso ya depende de cada cual. Pero la autoridad tiene esa doble vertiente o doble cara, o para bien o para mal. Una buena autoridad para encauzar a un niño en una dirección positiva es correcta, como os decía antes. Pero si esa autoridad está manipulando y condicionando a que sea así, a la fuerza, sin permitir que lo reconozca por sí mismo, sea un niño o a cualquiera, a un amigo o a cualquier ser humano, entonces ya sería negativo. Y control interno, autocontrol. A veces decimos en psicología, tenemos que conseguir autocontrolarnos. Y yo a veces matizo, autocontrolarnos no significa reprimirnos. Autocontrolar nuestras emociones no significa ni dejarlas que salgan así a ciegas,
ni reprimirlas, porque todo lo que reprimes es perjudicial, sino a lo mejor transmutarlas, verlas, comprenderlas, y cuando las miras con profunda atención, las emociones, ya que he puesto este ejemplo, más pronto o más tarde se van transmutando, se van haciendo más sutil, dejan de condicionarnos o manipularnos. Por eso autocontrol lo he puesto aquí, en relación con el control interno. Y en el eje horizontal, E de espíritu, evolución hacia el espíritu, e involución hacia la materia. ¿Qué ocurre cuando evolucionamos los seres humanos? La palabra progreso y cambio, ¿verdad que se asocia a evolución? Progreso y cambio positivo, no solo de forma, de etiqueta. Y ¿verdad que involución se asocia a resistencia, a freno, a conservar? Lo de conservación me refiero a conservar un pasado, no el pasado que puede sernos muy bueno, sino la forma de manifestación de ese pasado, que sirvió en ese momento, pero que ahora no. Cuando a veces he hablado de, antes he citado a Platón, de alguien que hace siglos nos dijeron cosas, sea Buda, sea Jesús, sea Krishna, sea quien sea, ¿verdad? Confucio, Lao Tse, etc. Y echamos muchos en mano a sus enseñanzas, decimos, qué maravilla, esto es atemporal. Y esto nos sirvió entonces y puede servirnos. Pero la forma es lo que cambia. Si cogéis a Confucio y sabéis algo de él, diréis, qué maravilla, parece que sea actual. Pero la forma estaba adaptada para aquella cultura y aquella idiosincrasia. Igual que lo que dijo Buda o lo que haya podido decir cualquier gran ser o sabio en un momento del tiempo. Lo expresó de una manera y eso es lo que, si seguimos utilizando esas formas, eso es conservar algo que tiene que cambiar. Pero si cogemos la esencia, ya no lo podemos calificar de conservación, sino que ya es distinto. Por lo tanto, si pongo conservación es algo que tiene que cambiar y nosotros nos empeñamos en conservarlo. Como cuando he hablado de la muerte, digo, la muerte y la vida son como dos caras de lo mismo. La muerte tendría que ser algo que hagamos segundo a segundo, pensamientos o ideas o sentimientos o emociones trascendidas, dejar que mueran para que nazcan otras mejores. Entonces, morir para nacer a otro estado de conciencia, distintos estados. Pero si conservamos el mismo estado de conciencia, pues entonces eso ya es un freno evolutivo, ya sería involución. Estos son dos ejes, como acabo de decir. Entonces, ¿dónde situamos la cámara? Sí, eso es un poquito. Lo veis, no sé si lo veis todos. Incluso, antes de entrar en esto, aquí en 3 círculos concéntricos he puesto Shambhala, la jerarquía y la humanidad. No sé si todos, no os conozco a todos, sabéis lo que es Shambhala. Shambhala es un lugar y Sanat Kumara es un ser, el ser más evolucionado de este planeta, que desde hace 18 millones de años es el encargado de la evolución, no solo de la humanidad, sino de todo. Entonces, este ser con otros está en un lugar no físico, sino que se llama Shambhala, y que tiene que ver con el primer rayo. Es, digamos, como el rey, el gobernante supremo, que con sus decisiones dicta lo que tiene que ocurrir, respetando, porque eso es cósmico, la libertad nuestra de evolucionar hacia un lado o hacia otro. Y luego por debajo de él está esa serie de seres humanos del quinto reino que trascendieron la etapa humana y se convirtieron en lo que se llaman maestros espirituales, iniciados que se llama la jerarquía espiritual, que se identifica con el segundo rayo. No quiere decir que no tengan voluntad, ni que Shambhala tenga amor, sino que la jerarquía está más relacionada con el segundo rayo. Y el tercer nivel, que la esfera más pequeña sería la humanidad, que estaría relacionada con el tercer rayo de inteligencia. No quiere decir que la energía del tercer rayo no esté en la jerarquía en Shambhala, sino es como analogías que se cumplen, arquetipos. Entonces,
la energía de Shambhala, de primer rayo, cuando llega a la humanidad se manifiesta como M y T. Es decir, totalitarismos y monarquías. Bueno, las monarquías es una palabra que ya sabéis lo que significa. Tienden a desaparecer. Y llegará, no sé los años que tardarán, pero van diluyéndose. O desaparecer, ¿no? A lo mejor se van convirtiendo. ¿Verdad que los reyes actuales, comparados con los otros reyes de otra época, pues hay una distancia enorme? Pues a lo mejor cambian las formas y se convierte en otra cosa, y a lo mejor también el nombre. Pero una persona que con más o menos poder dirige a otras de un modo más totalitario, aunque ahora no tienen ese totalitarismo, eso ha existido siempre, ¿verdad? Y por lo tanto, primer rayo de Shambhala estaría determinando esto, con más ética o menos. Jerarquía, segundo rayo de amor, democracia. Democracia es una palabra que nos atrae a todos, a casi todos, es decir, en la humanidad, democracia. Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo que si vislumbramos lo que tendría que ser la democracia, estamos todavía muy lejos. Todavía se nos está, a través de la democracia, gracias que la tenemos, ¿verdad?, manipulando. Y hay también manipulaciones y influencias interesadas a través de eso, de la democracia. Hasta que no estemos con una educación, la población, suficientemente desarrollada, y salvo si son seres avanzados, los gobernantes no tienen esta conciencia, no les interesa que seamos totalmente libres, porque cuando hay una atracción por el poder y un placer, no interesa que eso lo pierdas. Entonces, no estoy juzgando, sino porque hay de todo en todos los niveles, pero con mucha frecuencia no interesa que estemos suficientemente educados para ser capaces de elegir por nosotros mismos lo que nos conviene. Cuando estemos más educados, me refiero no de saber manejar ordenadores o idiomas, sino educados me refiero de conciencia, de estar despiertos, de estar con esa intuición que os digo, entonces sí que seremos capaces, seremos menos manipulados. Entonces la democracia, sabéis lo que es, pero cuando vislumbramos lo que podía ser, decimos, todavía falta mucho. Pero es el gobierno del pueblo, no de un poderoso, o de unos que tienen el poder, aunque sean varios, sino de la población, la cual puede determinar qué representantes, que solamente han de ser. Cuando he hablado de la charla anterior, hablé cómo deberían de ser los políticos, de las características que deben tener. Y claro, un político ha de ser, cuando me imagino que estaréis conmigo, el político ideal es un servidor, no un servido de los demás, sino aquel que está al servicio de los demás, que la cosa cambia mucho, aunque las palabras ya sabéis cómo las utilizamos. Aquel que se sacrifica, porque si lo llegamos a ver, el sacrificio, no digo que no tengan vacaciones, pero es un sacrificio que tiene que ser, cuando es de calidad, muy profundo para poder ayudar y servir a los demás. Por lo tanto, tiene que tener un amor y unas cualidades y una sencillez y una humildad, y una etcétera, 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 sin miedo, con humildad, sin avaricia, sin avidez, etcétera. Cosas que he hablado en otros momentos. El buen político, el buen gobernante ha de tener esas cualidades. Cualidades de humildad, por lo tanto contraria a la soberbia, esa que notamos con más o menos intensidad en muchos gobernantes. Ha de tener pues ese desapego y no tener ni avidez ni avaricia, como vemos en gobernantes y no gobernantes. No tener miedo, como he dicho, no buscar esa competencia, esa separatividad, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando eso ocurre, sus influencias sobre la sociedad es favorecedoras de un despertar y un sacar esas cualidades en los gobernados, en la población. Y por lo tanto están al servicio de organizar, de coordinar, de representar, etcétera, o de estimular, como ocurrirá en los políticos y gobernantes del futuro. Cuando, si os interesa, hablé de Platón. Platón, aunque lo adaptó a la época suya y a nivel externo no nos sirve, pero a nivel interno nos dio
en su obra La República una visión de los gobernantes como filósofos, que no es lo mismo que licenciados en filosofía. Filósofo es, como he hablado en otras charlas, de dentro, que tienes la filosofía en tu interior y sabes lo que conviene, que puedes estudiar toda la vida filosofía y no entender nada, ¿verdad? Filósofos se refería, creo entender, a eso. El caso es que la democracia está relacionada con el segundo rayo de amor. Cuando estás en un grupo de personas y hay amor entre esas personas, entonces, aunque alguien tome decisiones, o sea, representante, se valora que cada uno exponga, diga, saque, extraiga, eduzca de su interior sus cualidades. No dices, no piensa una persona con amor, pues voy a mantener esta distancia para sentir yo lo que siento, es lo que hace mucha gente, y el otro que se mantenga ahí, sino se busca que cuanto más asciendan los demás, aunque te superen, pues por amor, pues tiene que ser así. Entonces, por ahí creo que podemos vislumbrar la democracia. La democracia se basa en votos, ¿verdad? Muchas veces en un consenso, y a veces la mayoría vota lo que menos adecuado es para el bien de todos, incluso para los que votan una decisión, por el nivel de conciencia, podemos decir. En alguna ocasión he dicho una cosa que os la voy a decir a vosotros, muy interesante, tal como he llegado a enterar a determinadas fuentes de cómo actúan los seres en otros planos, los seres más avanzados que nosotros, en democracia. Se reúnen y hay alguien que está por encima y es el que toma la decisión, pero el debate que hacen es con tal atención y profundidad que cuando opinan de forma diferente están en un estado de conciencia de tanta atención que si alguien está por encima de ellos les dice, míralo de esta otra manera. Y entonces en ese momento, al estar receptivos y no estar egocéntricos, estar mareados, estar digamos, paralizados, estar identificados, sino al estar abiertos, y la atención a la que hablamos tanto es lo que nos abre. Entonces descubren esa verdad que no habían visto. Entonces se produce como un consenso general. Cuando un grupo de personas están muy atentas, con la mente relajada, por muy diferentes que sean entre sí, encuentran algo que es común a las personas. Sigue cada una con su nota, con su color, con su peculiaridad, pero en lo esencial encuentran con que hay algo común que captan ese grupo todos a la vez. Es como si dijeran, tienen que trabajar en una dirección, y entonces ya sabéis que para poder hacer un trabajo, un grupo de personas tienen que estar trabajando en esa dirección. Entonces no porque diga el que está arriba, ahora tiene que ser, os he escuchado y lo que yo diga, sino os he escuchado, pero habéis descubierto lo que se ve desde una mayor altura. Entonces, os imagináis los instantes que estamos en democracia, que aunque es algo a defender por la mayoría, y gracias, que hay que estar dando gracias, si viéramos la historia del pasado, no por los libros, sino en la realidad, pues de democracia, pues hay mucha distancia, pero de lo que hay hoy a lo que quizá podamos intuir, también hay bastante distancia. Y luego hay otra cosa que, en lugar de venir de Shambhala o de la jerarquía, aunque está como arquetipo, es lo que se llama el comunismo. Pero esto hay que llevar mucho cuidado, y os lo advierto, porque una cosa es la apariencia del comunismo, que como ha pasado con las religiones, se ha deformado tanto que a veces hasta hemos de evitar utilizar la palabra. Pero si asociamos, aunque en otro momento hable con más profundidad de ello, como eso que iremos consiguiendo de dirigirnos nosotros con una cierta igualdad, aunque seamos diferentes y siempre tenemos diferencias, y igualdad de oportunidades, y como una organización estatal o como se llame, que busca el bien de todos, en lugar de imponerlo a la fuerza, y en lugar de manipularlo, y con una conciencia libre, porque el comunismo del siglo pasado pues surgió con unos fines, pero luego fue convirtiéndose en lo contrario, como algo manipulador
y totalmente contrario a lo que se llama la libertad. Por eso, este gran ser que se llama, porque todavía está encarnado, Gorbachov, pues intentó, aunque luego por los periodistas no han sabido entenderlo, ya le dedicaré una charla, como hice en el pasado, intentó explicar de que, bueno, pues que sí, con una crítica muy grande a lo anterior, pero que hay personas comunistas libres y buenas personas, no todos son demonios, ¿verdad? Intentó depurar toda esa contaminación en eso y en muchas cosas. Por lo tanto, una cosa es cuando una etiqueta la identificas con un comportamiento y otra es cuando la identificas o la ves desde otra situación. Si estuvisteis alguno en la charla que di sobre, como tantas veces he hecho, sobre el Quijote, pues hay un episodio en el Quijote que nos habla de la edad dorada. Los que sabéis algo de los yugas, no yogas, sino yugas, la edad de hierro, la edad de bronce, de plata y de oro, en términos orientales, Kali Yuga, Vapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, son edades de millones de años. Como lo que llamamos en infancia, juventud, adultez y vejez, son 4 en la etapa humana, pues en esto, pues la edad en la que estamos ahora es el Kali Yuga, la edad de hierro, la edad más materialista, más egoísta que hay. Pero la edad contraria, la edad de oro, es, digamos, lo que Cervantes nos dijo en el Quijote y en varias ocasiones. Cuando Don Quijote dice, os lo leo así muy brevemente porque no me resisto a hablaros de esta obra iniciática que se podría poner al mismo nivel que las grandes escrituras sagradas y que todavía está por descubrir el Quijote. Dice: dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa, sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían, ignoraban estas dos palabras, de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes, a nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que le estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir, ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, se refiere a la tierra, sin ser forzada, ofrecía por todas partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían, etcétera, etcétera. Va describiendo como una edad donde no existía propiedad. El comunismo, pues bueno, ya sabemos que hasta el presente, en este ensayo que hubo fallido, aunque no podemos descartar que haya contribuido en muchos aspectos al desarrollo de la sociedad, está todavía muy lejos de esa liberación de la propiedad privada. Todavía nos falta mucho. Se dice que en el futuro el dinero desaparecerá, que los seres humanos, ahora es imposible, ¿verdad? Tomaremos lo que necesitemos. Por lo tanto, tomaremos lo que necesitamos, no lo que el ego, la personalidad, desea para hincharse y satisfacer ciertas cosas. Lo que necesitemos, que eso lo podríamos hacer ahora porque hay alimentos y de todo suficientes para toda la humanidad. Pero ya sabéis el gran desequilibrio que hay. Entonces, eso todavía es un arquetipo que todavía tiene que hacerse. A veces las cosas vienen prematuramente, se expresan, pero luego se deforman. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Entonces el comunismo no lo conocemos. Tiene que haber una libertad muy grande, que no la hay, una conciencia espiritual, que no la hay, porque se ha ido materializando, como sabéis, y por lo tanto cuando hay esa conciencia más profunda, más espiritual, que no quiere decir que no haya gente, entonces descubriremos lo que es. Y eso es algo que surge, como se dice, de la propia humanidad. El maestro Dwalkul, tibetano, en los libros Talis Baile, precisamente en uno, este es pequeñito, El destino de las naciones, dice, aparte de lo de las ideas
en ideales que os he comentado antes, dice cosas como la siguiente. Las antiguas y heredadas ideas que han controlado la vida racial durante siglos, la agresión para obtener posesión y la prevaleciente autoridad de un hombre, grupo o iglesia que representan al Estado. Esto se ha expresado como ambición egoísta, autoridad impuesta por la violencia. Este es el primero de 5 formas que han existido a lo largo del tiempo. Segunda, las ideas, dice, relativamente nuevas, como el nazismo, fascismo, comunismo, aunque no son realmente tan nuevas como la gente cree. Son análogas en un punto importante. Por ejemplo, el Estado o la comunidad de seres humanos, mientras que el individuo no lo es. Sabéis que muchas veces el individuo ha quedado como una pieza más de una estructura. Ha quedado como diluido, perdiendo su individualidad. Pero cuando un ser humano está integrado en un grupo, no pierde su nota, su individualidad, su esencia. La sigue teniendo, nada más que está contribuyendo. Pero muchas veces se ha estructurado la sociedad de un modo tan igualado por fuera, que el ser humano ha perdido eso, se ha deshumanizado. Si no, ahora en el coloquio lo comentamos. Tercero, la idea ni vieja ni nueva de la democracia, donde gobierna el pueblo y el gobierno representa la voluntad del pueblo. Cuarta, la idea de, esto es para el futuro, la idea de un Estado mundial dividido en varias grandes secciones. Una de las tendencias que tenemos es a que todavía no se ha conseguido un gobierno europeo. Todavía hay mucho en eso, pero la tendencia a que se consiga un gobierno con presidente y una serie de cosas, y luego pues cada nación tenga su propia idiosincrasia, como en una misma nación las nacionalidades que están, o como se llamen, dentro de su interior. Pero el futuro es que haya este gobierno en todo el planeta, un gobierno mundial donde esté, digamos, con una serie de ideas o ideales para todos, aunque luego se respete la idiosincrasia de cada lugar. La tendencia evolutiva es hacia la unidad, hacia la integración, más que a lo que estamos viendo, como siempre ha ocurrido, esa disgregación o separación, como ocurre en los nacionalismos. Dice, un gobierno mundial que es el sueño de los pocos que poseen mente incluyente, para lo cual muchos consideran que la humanidad todavía no está preparada. Hacia ello el mundo entero se encamina, a pesar de sus numerosas ideologías, cada una en lucha con la otra por la supremacía, olvidando el importante hecho de que todas las ideologías pueden adaptarse temporariamente a los grupos o naciones que las adoptan. Ninguna es adecuada para una aplicación general. Son apropiadas para las naciones que las aceptan y moldean la vida nacional. Constituyen solo los sustitutos transitorios en este periodo de transición entre la era de Piscis y la era de Acuario, y no pueden durar permanentemente. Y el quinto dice, la idea de una jerarquía espiritual, como nos dice este maestro y otros, que gobernará a los pueblos del mundo e incorporará en sí los mejores elementos de los regímenes monárquico, democrático, totalitario y comunista. Es decir, así como habrá también otras cosas que tomarán, como el idioma que aún falta, el idioma mundial, que tendremos todos, aparte del nuestro de cada sitio, pero ese idioma, me refiero todavía al hablado, ese idioma tomará los elementos de otros idiomas. Pues también, de estas ideologías que ahora conocemos, los mejores elementos, no los malos, se tomarán para estructurar esa sociedad del futuro. Y esto que dice es muy importante también. Reconocimiento de estos hechos, que he hablado anteriormente, correctamente aplicados nos llevaría a dos resultados. Primero, el individuo que acepta y se dedica a una ideología particular dejará de combatir las demás ideologías, porque recordará que el accidente de nacimiento y trasfondo es en su mayor parte responsable de hacer de él como individuo lo que es, determinando sus creencias. Sabéis que a veces uno nace en una familia con una creencia religiosa o ideológica y luego, por sí mismo, no porque la familia cambie, cambia.
pero muchísima gente está condicionada por su familia, por su ambiente, a nivel de creencia religiosa y ideológica también, ¿verdad? En este sentido. Pero, por lo tanto, no es solo cuestión de tendencias genéticas, sino también del ambiente y del grado de libertad que tengas cuando elevas tu conciencia y vas determinando, pues dejo la creencia religiosa, o me paso a otra, o dejo esta ideología, o me paso o no me paso, y todas estas cosas. Entonces, eso ya depende del nivel de conciencia. Pero verdad que la evolución no es estar enfrentado. Yo muchas veces, y a lo mejor vosotros también he pensado, si ahora los partidos políticos que existen en cualquier parte, no solo aquí, tuvieran los miembros un nivel de conciencia, a lo mejor hay algunos que lo tienen alta, en lugar de lanzarse improperios unos contra otros, en lugar de estar siempre, no solo en las elecciones, sino eso, lanzándose y criticándose, tratar de estar muy atentos con todos los sentidos y ver lo bueno que tienen cada uno de ellos y ponerlo todo en común y decir, los ciudadanos necesitan que les ayudemos a su desarrollo, vamos a aportar las ideas mías, las tuyas, las del otro. Seguro que hay políticos que lo han pensado más o menos de este tipo, pero no tienen suficiente fuerza de momento para que esto se haga. En lugar de esa energía oscura que se está segregando en el ambiente por todas esas tensiones, críticas y digamos, amenazas, insultos, es decir, sea lo que sea, pensamientos y sentimientos de oposición, de estar yo y mi partido y mi ideología y tú fuera. Entonces, la evolución es encontrar lo mejor, como un grupo de personas que se ponen de acuerdo y dejan fuera las partes que les diferencian, eso ya a veces ha dicho, y toman aquello que les une, aquello que es común. Y entonces se unen las fuerzas y se hace algo maravilloso, en pequeño, en grande, como sea. Y dice, y segundo, pondría fin al intento de imponer una ideología personal o nacionalmente aceptada, política o religiosa, a otras naciones y personas. Las naciones poderosas ya sabéis que con el colonialismo y otras cosas han intentado forzar y poner, y se sigue en ello, unas ideologías a otros sitios distintos, en lugar de ayudarles a, digamos, a desarrollar sus aspectos. Y después, bueno, como algo destacado, bueno, ya habla del primer rayo, del segundo, va hablando de esto, y dice, os leo este fragmento y ya está, dice, ¿no sería posible que las ideologías a que nos hemos referido sean la respuesta distorsionada a las energías que actúan sobre la humanidad desde los grandes centros superiores? Sugeriría, dice este maestro, que la ideología contenida en la visión de los estados totalitarios es una errónea pero bien definida respuesta a la influencia volitiva de Shambhala. Shambhala, primer rayo, voluntad. Su influencia cuando llega aquí produce la reacción de totalitarismo. Pero no totalitarismo de Shambhala, sino la reacción en nosotros de la imperfección. Porque cuando el primer rayo llega a una persona evolucionada, produce cambios positivos y hace el bien. Y a una persona negativa, pongamos el ejemplo más extremo que hemos conocido, no igualado nada más que en Atlántida, que fue el nazismo en el siglo pasado, la energía del primer rayo que tenían los nazis, los dirigentes, con esa fuerza para hacer el mal, pues eso pocas veces se ha dado. Es la energía del primer rayo, y además Alemania en su psicología es primer rayo y otras cosas, que sería largo explicar. Las energías de las naciones es como los seres humanos, tienen su idiosincrasia y entonces esas energías, según el nivel de conciencia, determinan su comportamiento, igual que nosotros, como humanos, como naciones. Y dice que la ideología tras el ideal democrático constituye una respuesta similar a la universalidad del amor de la jerarquía, hemos dicho, que impele a expresar, y que el comunismo es de origen humano, encarnando esa ideología que la humanidad ha formulado por propio derecho. De este modo, los tres aspectos de la naturaleza de Dios, se refieren a los tres rayos que he dicho antes, empiezan a tomar forma como tres ideas importantes.
y lo que vemos en el planeta ahora son las reacciones distorsionadas de la humanidad a los impulsos espirituales que emanan de esos tres distintos centros, pero que son igualmente divinos en su esencia y esencial naturaleza. Eso respecto a esto. Y, para no alargarme más, os diré lo que yo pienso, que a lo mejor coincidís o no, pero lo lanzo de alguna manera. Yo, lo que hoy día se llama, pero a lo mejor no sé desde qué época, las ideologías de derecha o de izquierda, yo las sitúo aquí. Fijaos, en este cuadrante, digamos, como tendencia hacia el control externo, estaría la derecha, con la tendencia a la imposición, a la dictadura. Pero fijaos lo que he hecho. Hacia este lado estaría la evolución. Y como esto abarca muchas personas, y yo conozco, y vosotros también, personas que aunque no sean de nuestra ideología, si somos de tendencia izquierda, son buenas personas y que están trabajando también a su manera por el bien. Por eso veo que hacia aquí he puesto estas flechitas, he puesto la derecha, más ética, más honesta, más permisiva y más democrática. Y la izquierda, más asociada a la democracia, como también a los seres humanos somos imperfectos, he puesto hacia ese lado. Cuando las tendencias de izquierda son más egoístas, injustas y manipuladoras, entonces están tendiendo hacia ese lado, hacia la materia. De tal manera que no estoy diciendo los de derecha son los malos y los de izquierda los buenos. Lo que sí que os puedo asegurar es que a lo largo de los años, y no sé si coincidís conmigo, todas las personas más que de mente realmente espirituales, con una tendencia espiritual, con una solidaridad, etc., la mayoría, voy a decir la mayoría, las he visto que sí se han decantado ideológicamente ha sido por las izquierdas y algunas por lo que se llama centro, es decir, que el centro pues queda como algo indefinido. Es decir, que no quita que, porque tengo amigos y personas honestas, etcétera, de derecha, pero casi siempre he visto a lo largo del tiempo que las personas, si se han decantado algo, pero sin ser fanáticos, porque si no la espiritualidad no se manifiesta, he podido comprobar esa tendencia. ¿Por qué? Porque, no solo porque en las encuestas, que tengo una aquí de un periódico que dice de derechas son más, está asociada, como sabéis, al capitalismo y al autoritarismo, a la tradición. Sus mayores virtudes son el orden y la eficacia, quizá por lo del primer rayo. Son más patriotas y son más nacionalistas. Y por encuestas que se han hecho, pero esto es solamente orientativo, las izquierdas son más partidarios de la ecología, ecologistas, feministas, solidarios, pacifistas, igualdad, tolerancia. Bueno, son encuestas que se hacen en este sentido. Es decir, que veo más hacia la izquierda el segundo rayo, pero que muchas veces le falta el primer rayo de eficacia, de imposición. Y el primer rayo de la derecha veo que le falta el segundo rayo, en este sentido, para darle ese aspecto más solidario. ¿Y dónde estaría el tercero? Pues el tercero le falta a todos. Si es el tercero la luz, la inteligencia, pues ahí faltaría a unos y a otros porque estamos en proceso evolutivo. El tercer rayo me refiero, estaba pensando en la luz, la inteligencia. Pero el primer rayo de imposición de autoridad siempre se ha asociado más a la derecha. Y la solidaridad de la democracia, la igualdad, aunque muchas veces sea lo torpe que sea, como tendencia hacia la izquierda. Por eso lo que llamamos derecha e izquierda irá desapareciendo y hoy día a veces hasta dudamos y decimos esta idea que tienen los de la derecha parece que sea de izquierda y esto que tienen la izquierda de derecha. No sé si os ocurre eso y empiezan a cruzarse las tendencias y llega un momento que te mareas a no ser que te relajes y digas serenidad, voy a tratar de intuir y voy a estar por encima de ideologías, que no significa pasotismo, por encima de creencias religiosas y encontrar la esencia que está en nosotros y tratar de hacer el bien
más allá de las etiquetas que me pongan de aquí y de allá y de donde sea. Sería como intentos, y voy acabando, de acercarnos a los arquetipos, de sacar lo mejor de nosotros. Y en este sentido, creo que el futuro, no sé cuándo llegará, porque no soy yo quien y no soy capaz, solamente hablo por intuición, en este sentido está en que vaya habiendo acercamientos. Y ya cuando descubro a alguien, algún político de estos que no hacen mitines, sino que hablan de un modo natural, que son respetuosos, que son tolerantes, que respetan al contrario, pues algo me toca aquí, como cuando vemos a una persona que hace el bien a alguien, o una persona que se reconcilia con otra. Si tenemos sobre todo el segundo rayo, notamos como algo que nos toca, porque decimos, por ahí va el futuro del ser humano, conseguir lo mejor de cada uno, como la persona que tiene una tendencia y tiene otra, juntarlas y complementarlas. Pero cuando somos egoístas o egocéntricos, nos identificamos cada uno con lo suyo y se produce esa separación que lo que hace es involucionar, en lugar de producir una expansión evolutiva. Pues esa es la idea con las flechitas que hace tender hacia un lado o hacia otro, tratando de ser lo más objetivo, incluso con un esfuerzo increíble por esa tendencia que he tenido desde que nací, con una tendencia, tratando de estar, digamos, libre de ella, que es un reto que tenemos todos, porque a veces nos adherimos lúcidamente a algo, a lo que hemos tenido en la familia, etcétera, etcétera, y si hemos tenido una tendencia, pues creo que todo lo tenemos que revisar y por lo tanto cuestionarlo y tratar de ver dónde está la verdad, dónde está el amor, dónde está la voluntad, la energía, y por tanto contribuir a hacer un mundo mejor. Así que las ideologías quizás sean necesarias ahora, pero a veces nos marean y parece que sea un obstáculo. Quizás sean de momento necesarias, pero tendrán que ir diluyéndose, reestructurándose de otra manera. Y quizá los nombres que aplicamos como etiquetas también. Igual que cuando decimos, fulano de tal es así, es asá. Pero verdad que somos infinitamente más que esa etiqueta que nos ponemos unos a otros. Entonces, cuando miramos con más profundidad y con más amor, no hay ni clases sociales. Está totalmente como los grandes seres que estaban en contra de las clases sociales, o castas, o racismos, sino simplemente ves a un ser humano con distinta apariencia, pero que tenemos ese fondo que está ahí. Y es tanto el trabajo que tenemos que hacer que la cantidad de energía que desperdiciamos, derrochándola, defendiendo unas cosas u otras, que a lo mejor en parte es necesario. Pero lo dejo aquí, aunque me hubiera gustado decir más cosas, y para que podáis hacer las preguntas y las opiniones que queráis. Pero ya digo, era un tema muy delicado porque puede parecer parcial y digamos, y sectario en algún aspecto. Pero si me habéis captado el fondo, creo que he intentado, más allá de lo que yo pueda opinar, pues ir tratando de ver, como intento con todas las cosas, o que me quede donde me quede, lo más objetivo posible. Y si no, pues es un tema de meditación para reflexionar y libremente, pues que sigamos cada uno con la opinión.